Un día más en esta perra mierda donde aclaro y declaro y reitero, y como siempre la frase del principio es: yo no soy psicólogo, yo no soy terapeuta, yo no soy un coño la madre de esta mierda, yo no estoy graduado de nada, yo no tengo un doctorado, yo no tengo una cabeza de mierda. Ok, esta mierda la hago porque me da mi puta gana, coñísimo de tu madre. ¿Y por qué? Estoy bastante traumado. Pero de mis traumas he aprendido bastantes cosas. Ok, sapo. Ok, gracias. El primer tema que quisiera tocar hoy, que de hecho está relacionado ya con las otras veces que he hablado de este tipo de cosas, pero igual lo quisiera llevar un poco más a fondo, es el tema de por qué te usan cuando eres comprensivo. Voy a tomar agua un momento antes de empezar esta mierda. A ti no te usan porque seas bueno, ¿ok? Te usan porque no pusiste un precio emocional a tu bondad, ¿ok? Vamos a dejar esa parte clara. Ya luego, a partir de ahí, tú puedes diseccionar este tema en dos cosas importantes, que es la comprensión. La comprensión no es disponibilidad, para empezar por ahí. Estar disponible eternamente para alguien lo único que hace es hacerte cómplice de las excusas emocionales y la justificación que tenga esa persona para seguir siendo una mierda. Ok, así mismo. Pero cuando tú entiendes bien la palabra comprensión, es entender el contexto del otro. Es reconocer que todos tienen problemas y tener empatía ante esos problemas. Ok, pero cuando se malentiende es pensar que tú siempre vas a estar disponible para esa persona, que siempre vas a ser como ese trapito emocional para otros, que siempre vas a ceder, que siempre vas a justificar y que siempre vas a aguantar. Porque por alguna razón creíste que entender a alguien implicaba adaptarte tú. Y no. Y yo por mi propio lado incluso, yo entendía tanto a los demás que nadie tuvo que entenderme a mí. ¿Se entiende? Es, es un trabajo rudo cuando no lo sabes hacer de la manera correcta. Y incluso cuando tú tomas el perfil psicológico del comprensivo, que termina siendo solamente usado, es alguien que tiene alta empatía o autoexigencia, un miedo a ser malo, evita el conflicto o valora más la atención que el impacto. Esa es la palabra. Porque la gente, cuando te empieza a usar sin darse cuenta, eso hay que aclararlo, la gente te usa inconscientemente. No, o la mayoría no lo hace con maldad, sino que cuando tú cedes una vez, bueno, fue una excepción. Cedes dos veces, bueno, él entiende. Pero cuando cedes siempre, así es. Así es esta persona. Porque te categorizan. Y eso podría ser otro tema, pero todos en este mundo estamos categorizados. ¿Ok? Pero la gente no cruza límites que existen. Cruza los que nunca pusiste. ¿Entienden esa frase? Tú cuando sí sabes dar consecuencia a que te pisoteen, no lo vuelven a hacer. Pero si nunca pones ese límite, lo van a seguir cruzando una y otra vez. Porque el mecanismo invisible es que recompensa la conducta que te daña. Porque cada vez que te callas para no incomodar, o ayudas aunque te duela, o dices, no, tranquilo, no pasa nada, no, no era tu intención, por ejemplo, no, yo te entiendo, estás entrenando a la gente.
como si fuera un perro. O sea, tiene acción, consecuencia y repetición. Y si siempre perdonas, no estás siendo noble, estás enseñando. Estás enseñando incluso que pueden hacer lo que les dé la gana contigo. Porque siempre vas a perdonar y siempre vas a ser el comprensivo. La persona que entiende, la que no tiene límites. Y también hay una trampa moral, que es que si me molesta, el problema soy yo. Pero hay un diálogo interno también de parte del comprensivo, y me señalo a mí porque yo he sido esta persona, es capaz estoy exagerando o "Bueno, es que esa persona tiene sus problemas, yo soy yo, él es él, o no fue con mala intención como acabo de decir, o es que no vale la pena pelear por esto". Te invalidas antes de que el otro tenga que hacerlo, porque la diferencia entre intención e impacto es que lo que dices tú es, no, yo sé que no lo hiciste con mala intención, pero lo que nunca dices es, yo sé que lo hiciste con mala intención, pero me hizo daño de igual manera. Porque absuelves la intención y borras el impacto. Porque que no haya sido tu intención no elimina mi herida. Chévere, no fue tu intención, pero igual estoy en la puta mierda aquí tirado en el piso con un huecote en el pecho, ¿me entiendes? Y yo te voy a perdonar simplemente porque no fue tu intención, ¿no? Puedo entenderte, chévere, pero igual va a haber una consecuencia a eso. Porque esto explica por qué el comprensivo también, en muchos puntos, es tranquilo hasta que revienta. Que porque acumulas de a poco pequeñas molestias, ¿verdad? No las expresas, te convences de que no importan y un día, por la mínima cosa, la mínima huevonadita que te hagan, boom, explotaste. Y ahí es cuando vas a quedar como el exagerado, un dramático, un inestable, bla, 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 bla. Pero es que yo no exploté por esto. Exploté por todo lo que nunca dije y todo lo que te aguanté. La cosa es que ya se colmó el vaso, la famosa frase, ¿no? Igual ser comprensivo no es del todo malo, obviamente tiene un beneficio oculto y es que en cierto punto te hace sentir moralmente superior o te evita el conflicto o te mantiene siempre del lado correcto de la historia o te da identidad porque no eres como los demás. Pero a veces una persona prefiere ser el bueno usado que el malo respetado. Y eso conecta con ego, identidad y miedo. Y creo que esos tres sentimientos o esas tres emociones no son del todo buenas a veces. Porque a veces no tiene nada de malo, valga la redundancia, ser el malo de la historia, con tal de que te respeten. Obviamente, ya exceptuando ciertos casos en los que depende de lo que tú hagas o el acto que cometas, ya tú sabes a qué nivel llevarlo, dependiendo de tu propia percepción de qué está bien y qué está mal. Va de cada persona. Pero también cuando cambias ese chip, entonces está siempre el típico caso de que cuando cambias y empiezas por fin a actuar por tu cuenta, en el punto de te empiezas a respetar, por ejemplo, te empiezas a dar tu puesto, cuando pones límites, te dicen, ay, tú cambiaste, ay, antes no eras así, ay, ahora eres un egoísta, no, ya no eres el mismo, no. Es que antes te convenía más. Esa es la traducción. Antes yo era más conveniente para ti y ahora no. Porque
La gente no te usa cuando eres bueno, te usa cuando eres gratis. Crecer es aprender a decepcionar. ¿Ok? Porque tú no creces cuando te entienden. Creces cuando toleras que no te entiendan. Porque hay una gran mentira con la que crían a muchas personas, o creería yo que incluso a todos, que es que tú tienes que ser bueno, ser considerado, no hacer sentir mal a nadie, pensar en los demás, pero nunca te enseñan, o no muchas veces, a decir que no, a priorizarte tú, a, a sostener incomodidad ajena, a perder aprobación. Porque muchas veces durante la crianza eso es criar a un egoísta o a alguien malo. Porque te educan para no decepcionar, no para vivir. Y muchas veces decepcionar se siente como fallar. Porque para muchas personas, cosa que también era para mí así, decepcionar es ser malo, como acabo de decir, es ser egoísta, como acabo de decir, es traicionar, es perder amor, especialmente en personas empáticas que o personas que tenían figuras de autoridad fuertes en la infancia. Cuando tienes una crianza basada en la aprobación o en el amor condicionado, o te quieren más cuando cumples expectativas. Y la expectativa justamente es el verdadero problema, porque nadie se decepciona por lo que hace. Se decepcionan porque no hiciste lo que esperaban. Y eso es muy distinto. Porque eso incluso ni siquiera te lo dicen. Eso no hay un acuerdo. No lo preguntan. No hay nada estipulado que dicte que eso es esperado de mí. Eso lo tienes tú por tu cuenta. Yo no rompí una promesa, rompí una expectativa que nunca acepté. Es muy diferente. Y igual cuando uno trata de ser una persona que no decepciona a nadie, si no decepcionas a nadie, no eres nadie. Para empezar por ahí. Si no decepcionas a nadie nunca, no eres tú. Si no decepcionas a nadie, eres lo que los demás quieren que seas. Si no decepcionas a nadie, te traicionas a ti. Vives una vida negociada. Tomas decisiones por miedo y te adaptas en exceso a eso. Siempre vas a mantenerte moldeado a lo que otras personas esperen que tú seas. Y te vuelves una versión diluida de ti mismo. Porque no decepcionar tiene un costo, que es tu identidad. Y cuando tu identidad decepciona a alguien más, ¿significa que tienes que cambiarla? No. Significa que la otra persona no es para ti ya. ¿Y qué tiene? No importa. Pero igual decepcionar es inevitable. Siempre va a ser inevitable cuando creces. Y no solo cuando creces, porque mucha gente cree que cuando yo digo, no, decepcionar es inevitable cuando creces. No, que cuando creces, cuando pasas de tener 10 años a 18, no. Tú siempre vas a crecer. Yo de hoy a mañana crecí. Y crecer implica cambiar prioridades, cambiar valores, cambiar tu ritmo de vida, cambiar tu dirección. Y cuando cambias, ya no eres tan disponible, o ya no dices que sí a todo, o ya no encajas donde encajabas. Como es el caso, cosa que me ha pasado a mí, yo encajaba perfectamente, por decirte algo, en el grupo de amigos que yo tuve desde tercer nivel, gente con la que yo estuve desde que tengo memoria.
Y un día me sentí que ya no encajaba en ese grupo porque llámalo como quieras, quizá crecí más que ellos o ellos más que yo, se quedaron atrás o yo me quedé atrás o lo que sea, la razón que sea, cada quien va a tener su propio punto, pero simplemente yo ya no era ese grupo y me fui, cambié, decepcioné a mi distancia y cree que eso me afectó un poco a lo mejor, la verdad, no te voy a mentir, pero si nadie se ha decepcionado contigo, probablemente no has cambiado. ¿Y por qué también, hablando de esto, los que más te quieren son los que más se decepcionan? Porque te tenían un rol asignado, porque se acostumbraron a tu versión antigua, porque dependían de lo que tú dabas, porque les convenía cómo eras. Y cuando creces, vamos a lo mismo, rompes contratos invisibles. Igual, si hay un miedo real que a veces no es a decepcionar, sino a quedarte solo. Porque obviamente siempre en este tipo de personas, como era yo también, era, ¿y si me dejan? ¿Y si ya no me quieren? ¿Y si los pierdo? Por eso mucho se prefiere no aguantar, ceder, fingir, porque a veces se prefiere una compañía falsa a una soledad honesta. Cosa que aprendí hoy en día. Yo estoy solo, yo estoy solo, pero estoy solo honestamente, que es distinto. Porque decepcionar no es dañar a nadie, decepcionar es no cumplir una expectativa, es elegir distinto o es priorizarte. Dañar, por otro lado, ya es si humillas a alguien, si abusas a alguien, si mientes o si traicionas acuerdos reales, cosas que sí existieron y se acordaron, promesas que sí dijiste, eso sí es dañar. Pero no son lo mismo, pero se sienten igual para quien no acepta tus límites. Porque igual uno, desde ese punto de vista, tú tienes que soportar la incomodidad. Porque crecer es aprender a decir que no, a quedarte callado, a no explicarte de más, o a no justificarte, a dormir tranquilo aunque alguien más esté molesto. Porque la paz adulta no viene de agradar, viene de sostener. Y por ese lado también tú cuando te distancias de alguien, hay una especie de cultura, por decirlo de esa manera, que se mantiene con las personas, que es explicarte demasiado. Y no todo el mundo merece explicaciones, porque es buscar permiso, prácticamente. Es incluso negociar tu salida, dialogar ese tipo de cosas, es buscar aprobación, es dudar de tu decisión. Simplemente tienes que decir, esto es lo que voy a hacer y ya. Porque crecer implica perder. Perder relaciones, perder dinámicas, perder aversiones viejas de ti, perder fantasías, perder sueños, perder. Y duele de bolas. Pero no crecer duele más. Pero siempre tienes que tener en cuenta que la versión de ti que todos quieren no siempre es la que tú necesitas ser. Una vez que tú aprendes todo esto sobre la decepción, sobre crecer, sobre todo esto, tienes que aprender también que no todo conflicto se resuelve hablando, porque no todo conflicto era por problemas de comunicación. ¿Me entiendes? Porque hay un mito moderno que es que hablando todo se arregla. No. Si lo habla se soluciona o la comunicación es la clave, todo es un malentendido. Es media verdad. Hablar no arregla lo que el otro no quiere cambiar. ¿Me entienden?
Porque cuando hablar sí funciona, que es importante aclarar para tampoco parecer radical. No es que a partir de ahora todos tus conflictos o todo problema que tú tengas con otra persona lo vas a resolver a punta de desaparecer. No. Pero hablar funciona cuando ambas partes quieren entender. Cuando sí hay responsabilidad emocional, cuando sí hay una apertura, cuando sí hay vulnerabilidad, cuando hay una intención de cambio. Porque sin estas condiciones, sin estas intenciones, hablar es teatro, es puro show. Porque el problema real es que, como estaba diciendo, muchos conflictos no son por comunicaciones que vienen de diferencias de valores o de diferencias de límites o intereses opuestos o una falta de respeto estructural. Pero muchos, muchos problemas interpersonales no se arreglan explicándote mejor. Y a veces simplemente te tienes que decir a ti mismo o a ti misma, no es que no me entendió, es que no le importó a sí mismo. Y hablar con quien no escucha también es autoabuso. Porque cuando tú puedes tener señales de que hablar no sirve, cuando te justificas cada vez más, cuando repites lo mismo, pero con otras palabras, o sales más cansado que cuando iniciaste la discusión, o el debate, o el diálogo, o lo que se supone que es una conversación, o cuando te invalidan con, ay, eso no fue para tanto, o cuando el foco cambia hacia ti. ¿Sabes cuando eso en verdad sí es falta de comunicación? Digo, cuando no es falta de comunicación, sino falta de voluntad, cuando el foco cambia hacia ti, cuando tú tienes un problema con otra persona, cuando el problema es de la relación, de la dinámica, de lo que sea, y el foco lo que hace, en vez de simplemente estar situado aquí arriba entre las dos personas, cambia hacia una. Y es como que no, el problema eres tú. No, cuando hay un problema en una relación, siempre va a ser las dos personas frente al problema. Ok, ¿cómo nos sacamos esta arena encima? Y también hay una trampa, que esta era como a mí me he matado a través de la vida, que es confundir madurez con aguantar. Porque muchas personas creen que cuando eres maduro emocionalmente, tú sigues intentando. Que ser adulto es dialogarlo siempre o que rendirse es inmadurez. No, porque a veces la decisión más madura es retirarte. Porque no todo se arregla hablando. Algunas cosas se arreglan yéndote. Y también hay veces que hablar empeora el conflicto, porque hablarlo puede empeorarlo. Cuando hay gente que le ha pasado esto, menos mal a mí no, pero hay mucha gente que sí seguramente se siente identificada en esta parte, que es cuando la otra persona usa la información en tu contra, ¿sabes? Lo típico de que te sacan las cosas que tú dijiste después en una pelea más adelante. O cuando simplemente cuando te sacan las cosas en cara o cuando lo usan como chisme con otras personas o cuando te victimizan, cuando te hacen gaslight, ¿sabes? Cuando quieren manipularte, cuando se convierte todo en un debate eterno. Hablar alimenta la dinámica en esos casos. Y también no todos los conflictos buscan solución, porque algunas personas solo quieren tener razón, no resolver. Quieren descargar la frustración que tienen aquí contigo, quieren el control, quieren atención. Y hablar solo perpetúa eso. Porque hay una diferencia, ¿ok?, entre explicar y negociar tu dignidad. Porque explicarla es poner límites y expresar tus necesidades. Negociarla es justificar lo obvio.
pedir permiso para sentirte de cierta manera o convencer a alguien de respetarte. Si tengo que convencerte de respetarme, ya perdí. ¿Qué estoy haciendo en esta? ¿Qué coño hago aquí metido? Porque se insiste en hablar aunque no funcione. Porque, no sé, querías un cierre, querías que te entiendan, querías que te validaran o querías evitar sentirte tan mal. Pero a veces hablarlo es evitar aceptar la realidad. Y hay conflictos que se resuelven con decisiones, no con el diálogo, porque ¿qué decisión tú puedes tomar frente a alguien? En este caso, por ejemplo, de que tienes que tratar de convencer de que te respete, te alejas, cambias el trato con esa persona, pones distancia o contacto cero, o te dejas de explicar, o te vas para el carajo y ya. Porque el conflicto no se arregla. Ah, el conflicto no se arregla, se termina. El conflicto o desaparece o solamente va a ser ah, 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 ah. Y cada vez va a seguir apareciendo hasta que en cierto punto ya se estén matando a coñazo por esa huevonadita que era al principio. O se va o te vas tú, así mismo. El conflicto se termina, no se arregla. Y por eso también el silencio puede ser un mensaje. En silencio, el silencio puede decir que ya no voy a pelear o que esto no da para más. No todo silencio es evasión, a veces es claridad. Y también tienes que saber que no es tu deber educar emocionalmente a nadie. A nadie. Porque a ti no te va a tocar, ni te toca, ni creo que te toque jamás enseñar empatía o enseñar límites, enseñar respeto, por Dios, enseñar responsabilidad. No. Eso se hace antes de vincularse, no después. Porque si tú nunca aprendiste eso antes de meterte con una persona, ni siquiera deberías estar en una relación. Pero también hay que aceptar a veces que simplemente no habrá un entendimiento. Que nunca te van a entender, o que nunca te van a pedir perdón, o que nunca va a haber un cierre. Verga, esta vaina me mató, Michael, porque como yo sufrí con esta vaina en mi relación pasada. Pero crecer es seguir igual, porque la paz no siempre viene del entendimiento, a veces viene de la aceptación. Porque tienes que entender que hablar no arregla la falta de respeto. Gracias. Esa fue la misa de hoy. Hablamos.